El presente discurso, que a un tiempo leo en este canal Cantate Domino, en el que aspiro a enseñar esta oración litúrgica y a la vez es la introducción del libro bilingüe que hemos preparado, tiene por objeto explicar a nuestros auditores o lectores: 1. ¿Qué es el pequeño oficio? 2. ¿Cuál es su origen o quién lo inventó? 3. ¿Por qué puede ser de provecho para nuestra alma? Y 4. ¿Cómo aprenderlo? Pero antes de abocarnos al desarrollo de estas 4 ideas, me permito captar la atención de mi audiencia con una experiencia personal. Conocí el pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María de forma casual. Fue a propósito de un podcast en YouTube oído durante la pandemia del coronavirus, momento en el que quizá todos incrementamos nuestras dosis de programas de todo tipo. Nauseabundo de tanta información, poco a poco fui prefiriendo programas más formativos que informativos y me animé a profundizar en mi fe por este medio. Fue así como un youtuber católico comenzó a desafiarme, así me sentí yo, con retomar la práctica del Santo Rosario. Si no rezas el rosario, no eres parte de nuestro grupo, decía. En un comienzo me pareció insultante. ¿Quién se cree este hombre que pone condiciones a su audiencia? Pensaba para mis adentros. Algo me atraía de su forma de presentar la fe que me animaba a seguir oyendo, pese a que crecientemente me desagradaba su cierre tras cada programa. Si no rezas el rosario, no eres parte de nuestro grupo. En ese entonces yo estaba lejos del rosario. Me parecía una práctica superada, quizá idónea para seres incapaces de leer la Biblia, pero no para mí, que me creía tan inteligente y capacitado. Un ser evolucionado, salido ya del estado cavernario en el que alguna vez estuve y en el que rezaba a diario el rosario. Pero este youtuber también me parecía inteligente y mejor conocedor que yo de nuestra fe. Y él recomendaba rezar el rosario. Ante la insistencia, hice la prueba y comencé a rezar el rosario en el living de mi casa, solo, temprano por la mañana. 5 misterios. Uno o dos de esos rosarios fueron especialmente emotivos. Recuerdo haber llorado mi pasado, mi soberbia, la desinteligencia tan grande de haber intentado alejarme de María para acercarme a Jesús. De ahí en adelante retomé el rosario hasta hoy y no tengo contemplado dejarlo ningún día. Esto habrá sido hace unos 3 años. La emoción de entonces no recuerdo que se haya reanudado, pero sí ha crecido mi valoración sobre el Santo Rosario y la convicción de estar haciendo lo correcto y agradando a María Santísima. Al poco andar, seguíamos en pandemia, un sacerdote, amigo de la novia de un amigo, me contactó para que diera una charla sobre mi devoción por el Santo Rosario. Impensado. María Santísima me permitió pasar en pocos meses de ser un desdeñador a un promotor del Santo Rosario. Como me parecía que no tenía pergaminos para enseñar nada, titulé la charla Las 7 razones por las que rezo el Santo Rosario. Y esa charla sigue acumulando visitas en YouTube. Y mi vida, fe y ansia apostólica mejoraron en todo sentido. Y resonaron con fuerza en mis oídos las palabras que escribió mi viejo amigo y padre San José María.
el amor a nuestra Madre será soplo que encienda en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibieza. Ya con el Santo Rosario firme en mi mano, seguí visitando a ese youtuber provocador, quien en otra ocasión comenzó a hablar de la importancia de leer a diario la Biblia, especialmente los Salmos, y que bien podíamos rezar los Salmos a través de la recitación del oficio divino, también conocido como la liturgia de las horas, o en su caso, podíamos también rezar los Salmos por medio del pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María. No recuerdo haber escuchado antes esa oración. ¿El pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María? La ignorancia despertó la curiosidad. Me llamaba la atención que fuera algo pequeño, que tuviera que ver con los salmos y a la vez con María. ¿No tenía también que ver el Santo Rosario con los salmos? ¿No se le llamó antes que rosario el Salterio de la Virgen María? El hecho de ser algo pequeño también me atraía, porque los días son muy agitados, los compromisos múltiples y el tiempo se hace agua. Pero si es algo pequeño, habrá tiempo. Como todos tenemos tiempo para tantos videos cortos y menos cortos que circulan por nuestro celular a lo largo del día y que envía algún amigo o colega por WhatsApp. Pequeño Salmos María. Veamos de qué se trata, pensé. Y compré el libro. Esa edición que compré es preciosa, empastada en cuero azul, en honor del manto de Santa María, delgada y compacta. Es de esos libros que te satisface tenerlo entre las manos. La editorial de primera, Baronius Press. Bilingüe en 2 columnas, latín e inglés, y con un apéndice con la historia del pequeño oficio y con las partituras de su notación gregoriana. Ya volveré sobre cómo fue creciendo mi devoción por el pequeño oficio. Por ahora, quisiera señalar que he procurado que el pequeño oficio ocupe siempre el lugar en el que llegó a mi conocimiento, siempre después del Santo Rosario. Y así, puede que pase algún día especialmente agitado en que no logro darle espacio al pequeño oficio, pero no me permito que pase un día sin rezar el Santo Rosario, porque si hay algo que no me parece debemos olvidar, es la necesidad de que ustedes y yo recemos siempre el Santo Rosario. Así lo pidió nuestra Madre en Fátima, y así lo haremos y promoveremos. Amamos el pequeño oficio, siempre después del rosario. Y para no olvidar nunca esta lección, procuro siempre cantar el pequeño oficio empuñando en mi mano derecha el Santo Rosario. ¿Y qué es entonces el pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María? El adjetivo pequeño se opone a grande. En este caso, el pequeño oficio se contrapone al gran oficio, del cual procede. El gran oficio u oficio divino, también conocido como liturgia de las horas o breviario, es definido por la Real Academia de la Lengua Española como la oración litúrgica de la Iglesia Católica que se distribuye a lo largo de las horas del día. El que una oración sea litúrgica no es gratuito. Significa que se trata de una oración oficial de la Iglesia y por lo tanto, quien la reza no reza solo, reza con toda la Iglesia triunfante, purgante y militante. Bien sabemos que Jesús nos mandó a orar en solitario, a puerta cerrada, y también reunido con más personas. Esto no es solo valioso, sino necesario. Pero una oración litúrgica
es todavía más excelente, pues al ser sancionada como oración oficial, perdemos el riesgo de que pidamos o recemos lo que no conviene. Al rezar una oración litúrgica, estamos ciertos de estar agradando a Dios. Al rezar lo que la esposa de Cristo reza, implora y pide. De esta forma, tenemos oraciones privadas, públicas y litúrgicas. Y el oficio divino es la oración litúrgica compuesta y sancionada por la Iglesia para ser rezada cada día. A esta oración están consagrados todos los clérigos y religiosos de la Iglesia. Y también muchos laicos la rezan y se benefician de ella. Pero el oficio divino o gran oficio es extenso y complejo. Y muchos laicos ya quisiéramos tener la disciplina para rezarlo más seguido. Pero nos fallan las fuerzas y no logramos compatibilizarlo periódicamente con nuestros afanes y obligaciones seculares. Quizá los auditores o lectores han visitado alguna vez algún monasterio y se han sentido transportados al cielo al presenciar la armonía de las oraciones y cánticos de los monjes. Y quizá han sentido como yo esa sana envidia de vivir así, de priorizar ante todo el reino de Dios y su justicia, la gloria de Dios. Pero al volver a nuestro mundo, hemos constatado que estamos muy lejos de poner en práctica el lema de San Benito: Operi Dei nihil preponatur. Nada se anteponga a la dedicación a Dios. El pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María, como adelantamos, nació del gran oficio y de ahí tomó su nombre. Es pequeño solo en cuanto a su brevedad y simplicidad relativas o en relación con la extensión y complejidad del gran oficio. En todo lo demás es grande. Y como se verá, tampoco es tan breve y tiene igualmente cierta complejidad. Y al igual que el gran oficio, el pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María es una oración litúrgica, oración oficial de la Iglesia, del más alto valor y libre de error. Ni aun el Santo Rosario, con todas las bendiciones y recomendaciones que acumula, ni aun nuestro querido Rosario es considerado una oración litúrgica en el sentido antedicho. El pequeño oficio sí es una oración litúrgica. La estructura del pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María es espejo de la del gran oficio. Se compone de salmos, cánticos, himnos, antífonas, responsorios y lecturas bíblicas. Volveremos sobre su estructura más adelante. Y al igual que el gran oficio, se distribuye a lo largo del día en distintas horas. 7 en concreto más una hora nocturna o vigilia. ¿Por qué esos números? Por obediencia al rey David, que en 2 salmos exclama: 7 veces al día te alabaré. Y en el mismo salmo dice: en medio de la noche me levantaré para alabarte. Acá me permito un nuevo excurso o digresión. Durante mi tercer decenio de vida experimenté un periodo más o menos largo de dudas sobre mi fe. Quizá desmotivado por el nivel de decadencia en la práctica de la fe católica, la dilución de la enseñanza y el desapego de los fieles a sus innegables raíces cristianas. Especialmente me cuestionaba el desconocimiento del católico medio de su propia Biblia, que tiene su origen en Dios y que anida en sí palabras de salvación. ¿Cómo procesar ese desprecio? La genuina inquietud anterior se mezcló inevitablemente con el desdén por la moral católica tal como me fue enseñada, percibiendo que en el siglo XXI enseñar la misma moral parece una pérdida de tiempo, un grito en el desierto muy lejos de poder transformarse en una enseñanza que pueda ser recogida, recibida y puesta en práctica por cualquier persona nacida y criada bajo la era de los centros comerciales, internet y WhatsApp, menos aún por un auditor de reggaetón.
Lo anterior me llevó a masticar la idea de convertirme a otra denominación cristiana que profesara un mayor respeto por conocer y hacer vida la palabra de Dios y cuyas doctrinas fueran más actuales. Admito que no llegué a externalizar este deseo a ningún pastor protestante. Simplemente puedo decir que vitrineé otras religiones. Lo que me retenía era ciertamente la Eucaristía, tesoro exclusivo del catolicismo y de nuestros hermanos separados ortodoxos. Pero me parecía que así como nosotros teníamos el pan de vida, los protestantes tenían en más y mejor medida el pan de la palabra, la Biblia. Lo que me causaba, y hasta hoy me causa en cierta medida, admiración y respeto hacia los demás cristianos era su amor por la Biblia, su avidez por conocerla y memorizarla y su facilidad para citarla. Durante esa crisis, perder la Eucaristía me parecía una cosa seria, pero perder la devoción a María no me parecía que fuera una gran pérdida. Oh Virgen bonita, qué enfangados estaban mis ojos a tu belleza y grandeza. Espero enmendar y reparar hasta mi muerte. En retrospectiva, estoy cierto de que quien me retuvo fue María, pero entonces no era consciente. Quizá lo atribuí a no encontrar un sucedáneo satisfactorio de la Eucaristía y a mi propia cobardía. Pero ya en el redil de María, incluso dejé de envidiar ese amor protestante por la Biblia. Porque pese a que procuro conocer, leer, seguir y amar la Biblia, me pareció que había algo todavía más glorioso que conocerla en todo detalle, vivir en ella. En mi reencuentro con mi propia fe, aunque nunca salí formalmente de la Santa Iglesia, logré redescubrir que el católico vive dentro de la Biblia. Es la diferencia entre conocer los detalles arquitectónicos del Palacio de Versalles y habitarlo. El catolicismo se nutre de la Biblia y la obedece. Un católico de la Edad Media quizá no sabía leer, ni tuvo nunca dinero para comprar un libro, carísimos entonces, pero ingresaba por la puerta norte de su catedral, puerta más sombría, adornada con esculturas de profetas o patriarcas, y rezaba en dirección al oriente, por donde nace el sol naciente del Salmo 18, y evacuaba por la puerta sur de los apóstoles y los santos, costado más luminoso del templo, como la nueva ley de Cristo, y cruzaba por la puerta que simbolizaba también a Cristo, que se llamó a sí mismo la puerta. Habitar la Biblia es todavía mejor que conocerla. Y volvemos así al eje de nuestro discurso, en el que notábamos que el pequeño oficio y el gran oficio se rezan 7 veces al día durante el día y una en la noche, porque así lo dice la Biblia, y el católico vive en ella. Volvamos ya al tronco de nuestro discurso. Si se nos pregunta por el origen y autor del pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María, la respuesta es corta: no lo sabemos. No sabemos exactamente quién la compuso y no se descarta que haya sido un esfuerzo grupal y armónico, muy probablemente en el seno de la vida monástica. En relación a la época de composición, podemos estar ciertos de que es una oración milenaria. Más allá de eso, hay indicios que nos llevan al siglo VIII, IX o X. Incluso hay quienes sostienen que es todavía más antigua que todo eso. Por mi parte, prefiero quedarme en la zona segura y me contento con afirmar que tiene al menos 1000 años de antigüedad, lo que es significativo, pues ubica el pequeño oficio un par de siglos antes que el Santo Rosario. Hace poco me encontré con las cantigas de Santa María, ese conjunto de más de 300 poemas del sabio rey Alfonso X el Sabio, compuestos en honor de María en el siglo XIII. Se trata de una recopilación magnífica de milagros marianos. Para mi alegría, algunos de los beneficiarios de los favores de María
eran devotos de ella y la veneraban rezando las horas de María, es decir, el pequeño oficio. El pequeño oficio, decíamos, es una síntesis simplificada del gran oficio. Así, mientras el gran oficio ocupa la totalidad de los 150 salmos, el pequeño oficio solo incorpora 33 salmos, que nos recuerdan los años de vida pública de Jesús. Mientras el gran oficio varía sus oraciones todos los días, el pequeño oficio es mucho más estable y varía no diariamente, sino durante los tiempos litúrgicos de Adviento y Navidad. Hay otros cambios durante el año, pero comparativamente hablando, es menos variable que el gran oficio con su gran riqueza y complejidad que solo podemos admirar. Estas características presentan ciertas ventajas para los laicos, como explicaremos más adelante. Pero traemos esto a colación porque uno de los fenómenos que tuvo esta antigua devoción es que empezó a ganar terreno entre los laicos, al punto que se le llegó a llamar el oficio de los laicos. Incluso entre los niños. En efecto, comenta un autor que el pequeño oficio fue el libro con el que muchos niños aprendían a leer en Inglaterra y que las niñas recitaban o cantaban mientras se vestían o peinaban. Fíjense que en los estatutos del Colegio del Rey de Nuestra Señora de Thon, famoso colegio y residencia de adolescentes fundado en 1440 por Enrique VI de Inglaterra, se establece que los estudiantes deben recitar las maitines del pequeño oficio mientras hacen sus camas, nada más levantarse. Un testigo externo de Inglaterra de fines del siglo XV asegura que prácticamente toda la sociedad inglesa acudía diariamente a la Santa Misa y recitaba el pequeño oficio de Nuestra Señora. Otro indicador cierto de la difusión de esta oración litúrgica es sin duda el número de ediciones del pequeño oficio que se encuentran. Y así, hasta la primera mitad del siglo XX, pasó a ser por lejos el oficio más divulgado y querido entre los fieles. También entre los religiosos ocurrió otro tanto. Nació, no sabemos cuándo ni dónde, como una síntesis del gran oficio orientado completamente a María. Luego empezó a rezarse en adición al gran oficio para acabar siendo oración obligatoria de los clérigos y religiosos conjuntamente con el pequeño oficio. Tras el Concilio de Trento se quitó la obligatoriedad a esta práctica, pero continuó incluyéndose como un apéndice del oficio divino, de tal forma que todo sacerdote o monje podía rezarlo por devoción cuando así lo estimara. Con el pasar de los siglos comenzaron a nacer órdenes o congregaciones cuya dedicación a actividades apostólicas o misioneras era mayor que la de los religiosos contemplativos. Y esas órdenes comenzaron a adoptar el pequeño oficio como su oficio principal. De hecho, se contabilizan más de 100 instituciones de la Iglesia que rezan el pequeño oficio y no el gran oficio. Como anécdota, cuando María Santísima se apareció a Melania en La Salette, aparición mariana aprobada por 2 pontífices, la Virgen le pidió a Melania que funde una congregación. Y el oficio que le pide que recen es el pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María. Entre los santos y devotos del pequeño oficio contamos a San Pedro Damián, San Luis, rey de Francia, quien lo recitaba con sus hijos, San Antonino, obispo de Florencia, San Vicente Ferrer, San Ambrosio de Siena, que lo aprendió de memoria a los 7 años, Santa Margarita de Hungría, Santa Isabel de Portugal, Santa Catalina, Santa Brígida de Suecia y Santa Francisca Romana. A Santa Gertrudis, nuestro Señor le dijo que no había devoción que le agradara más que el pequeño oficio bien recitado. Podemos apreciar entonces que el arraigo que tomó con el pasar de los siglos este pequeño oficio fue muy profundo y amplio entre sacerdotes, religiosos y laicos, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, niños. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué minuto
el pequeño oficio desapareció del léxico y se alejó de la vida de los laicos? Es difícil encontrar un momento exacto, pero no cabe duda que el pequeño oficio es uno de los damnificados del último ataque sufrido a la Santa Madre Iglesia. Un ataque que bajo el engaño de querer remozar y revitalizar la piedad de siempre, se puso a revisarla y a alterarla. Todo con la arrogancia de una superioridad moral autoconferida, de que sólo así lograremos llegar a más gente y ser un actor en este mundo moderno y cambiante. El resultado fue el contrario, y se vaciaron los seminarios y los monasterios a la par que las parroquias. Y en ese motín que se llevaron los enemigos de la fe iba ciertamente el pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María. Es la única explicación que tengo para no haberlo encontrado ni oído antes, ni conocer a una sola persona que lo conociera o lo hubiera rezado alguna vez. Haber encontrado el pequeño oficio fue haber encontrado raíces comunes con la fe católica de siempre. Advertir la antigüedad de esta oración litúrgica se transformó en una fuente de seguridad. Saber estar recitando las mismas palabras de nuestros antepasados en la fe, que fueron capaces de construir una sociedad en torno a Dios y al respeto de su ley, estar en comunión con esos santos que nos precedieron, me pareció garantía de éxito. Todos los ingredientes estaban: Sagrada Escritura, arraigo entre los católicos por siglos y María. La mesa estaba dispuesta. Solo necesitaba ponerlo en ejecución. Y así comencé. Y al poco andar descubrí un nuevo ingrediente sabrosísimo sobre el que volveré más adelante. El pequeño oficio, decíamos, sigue la misma estructura del gran oficio y se reza las mismas veces durante el día. La presente edición latín-castellano que hemos preparado solo incluye 3 horas: las maitines, las vísperas y las completas. ¿Por qué? Porque son las horas que más hemos conocido estos 3 años y es natural que las hayamos seleccionado. ¿Pudimos haber incluido otras horas? Sí, pero hacerlo habría implicado dedicar aún más tiempo a esta empresa de traducir y adaptar el pequeño oficio al castellano. Preferimos comenzar con esta selección de horas y en un futuro, Dios mediante, poder extenderla incluyendo otras horas. En todo caso, la selección de estas 3 horas mencionadas, maitines, vísperas y completas, cubre momentos importantes del día de un cristiano que tiene que trabajar a diario. Las maitines pueden rezarse en cualquier momento en torno al amanecer y la mañana, las vísperas en torno a la puesta del sol y las completas antes de ir a dormir. Me parece que son 3 momentos en los que haremos muy bien si nos dedicamos a la oración, bien solos, mejor en comunidad o en familia. Veamos en más detalle la estructura de estas 3 horas. Las maitines comienzan con un par de invocaciones extraídas de los salmos, pidiendo a Dios que nos abra los labios y que venga a socorrernos. Luego viene el invitatorio, que consiste en el Salmo 94. Invitatorio es una invitación. Es un salmo en el que se nos invita a cantar y regocijarnos en el Señor salmodiándolo. Tanto el pequeño como el gran oficio comienzan con el invitatorio. La diferencia es que en el pequeño oficio, la antífona que precede e intercala los versos de este Salmo 94 es una antífona mariana muy conocida de nosotros: el saludo angélico. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No puede haber un mejor comienzo. Concluido el invitatorio sigue un himno mariano, Quem terra pontus,
que data del siglo VI y se atribuye al obispo de Poitiers en Francia, Venancio Fortunato, el mismo autor del famoso himno eucarístico Pange Lingua. Luego vienen los 3 nocturnos, que están compuestos de 3 salmos cada uno. Dependiendo del día de la semana, se canta uno de los 3 nocturnos, en consecuencia 3 salmos. Y cada salmo a su vez tiene una antífona mariana con la que se abre y cierra el salmo. Luego viene un pequeño versículo y el Padre Nuestro, que se reza en silencio casi completo y con una profunda reverencia. Enseguida comienzan las 3 lecciones intercaladas con 2 responsorios. Las lecciones son extraídas de la Biblia y son las mismas todos los días. Finalizan las maitines con el Te Deum, que solo se omite durante Cuaresma y Adviento y se reemplaza por un tercer responsorio. Las vísperas, en cambio, siguen otra estructura. Tras una breve invocación comienza la salmodia. Acá se recitan 5 salmos con sus correspondientes antífonas, siendo, por cierto, la sección más larga de las vísperas. Concluida la salmodia, se da paso a un pequeño capítulo o texto bíblico muy breve, para luego dar paso al himno mariano Ave Maris Stella, que data del siglo IX, de autor desconocido, lo que es común en el gregoriano. El himno Ave Maris Stella es una joya poética, compuesta de versos muy breves que se nos quedan grabados en la memoria y afloran espontáneamente en nuestros labios en otros momentos del día. Luego viene el canto del Magnificat, precedido por una antífona que cambia según el tiempo litúrgico. Aquí tenemos el honor de cantar las palabras mismas que pronunció María. Todo concluye con una oración colecta. Las completas, por último, son ciertamente las más breves, quizá por compasión de encontrarnos al final del día. Se componen de una salmodia de 3 salmos muy breves y que invitan al examen de conciencia. Luego se da paso al himno Memento Rerum Conditor, que es una continuación del himno Quem Terra Pontus del siglo VI. Seguidamente se recita el cántico Nunc Dimittis de Simeón en el templo frente al niño Jesús. Las completas siempre concluyen con la correspondiente antífona mariana, sin perjuicio de que las demás horas también pueden concluir con una antífona mariana. Las antífonas marianas son Alma Redemptoris Mater, que se canta en Adviento y Navidad, Ave Regina Celorum, que se canta en Cuaresma, Regina Celi para el tiempo pascual y finalmente la de todos conocida Salve Regina, que se canta el resto del año. Como puede apreciarse, aunque distintas las estructuras, los ingredientes se van repitiendo. Y así, el pequeño oficio de la Bienaventurada Virgen María es un compilado virtuoso de salmos, himnos, cánticos y antífonas. Textos todos que tienen más de 1000 años de antigüedad, salvo los salmos, que tienen 3000. Hasta aquí hemos tomado algunas notas relativas al origen, estructura y raíz netamente bíblica del pequeño oficio de la Bienaventurada Virgen María. Y cómo yo lo llegué a conocer, inesperadamente, después de recuperar mi Santo Rosario. Y les comenté cómo encargué el libro y me llegó. Esa edición de cuero azul preciosa que sigo empleando a diario. Y comencé a rezarlo. Primero en inglés, luego me pasé al latín, que algo conocía, y luego me di cuenta que la edición que estaba en mis manos contenía partituras gregorianas. Se podía cantar. Pero yo solo soy un abogado y no músico. ¿Cómo iba a cantar? No sé leer música, tampoco practico algún instrumento. Además, el gregoriano está en tetragramas y no en pentagramas. No sabía ni dónde estaba la nota do. Como el eunuco de regreso de Jerusalén, no tenía quien me explicara lo que tenía entre manos. No tenía quien me enseñara a cantar. Pero Internet sí me mostró que había un curso online de bajo costo en el que yo podía inscribirme. La profesora, Verónica Brandt, una australiana, ingeniera informática y madre de varios hijos, en sus tiempos libres enseñaba el pequeño oficio. Y así lo fui aprendiendo, poco a poco. Y todavía no termino de aprender
todos los cantos de todas las horas. De no creer. La llama de fuego saltaba un milenio, como cuando se encienden las velas en la vigilia pascual y el fuego llega hasta la entrada de la iglesia. La realización de estar frente a una oración milenaria y poder cantarla, haciendo eco de generaciones que nos precedieron en todo el orbe, esa realización es sobrecogedora. Y en algún momento puntual nos puede llevar a las lágrimas. El tercer nocturno de los miércoles y los sábados en las maitines del Pequeño Oficio contiene los salmos 95 y 97, que comienzan ambos con el imperativo cantate Domino, cantad al Señor. Es una orden. Dios nos pide que cantemos. Y así, poco a poco, logré aprender a cantar esta joya que siempre encontré preciosa, pero que nunca imaginé que además era cantable. Es difícil describir cómo la jornada se llena de sentido cuando logro comenzarla litúrgicamente. Cantar durante 30 minutos el oficio de maitines antes de comenzar el trabajo es como comenzar con ventaja. Es salir de la casa con los pulmones ya dilatados y el alma satisfecha de haber venerado a María Santísima con ese conjunto de oraciones milenarias cuidadosamente seleccionadas y celosamente conservadas por los siglos. Concluir la jornada de trabajo con las vísperas o cantar completas antes de dormir son hábitos enriquecedores que van dejando huella en el alma por la acción de Dios, precedida por ese pequeño esfuerzo humano que es además objetivamente armónico, bello. Porque el canto gregoriano no solo es bellísimo, también es muchas veces simple y sobrio, nunca ridículo y siempre solemne. El gregoriano educa el alma, la enrecia. No es meloso ni afeminado, es humano, pero también es divino. No por nada creció y se desarrolló siempre en ambientes monásticos dedicados a la oración. Como alguna vez leí, cantar en gregoriano equivale a colorear los textos sagrados, darles un realce y una profundidad que la simple recitación no logra. Todo lo dicho hasta aquí podría quedarse en eso. Una buena historia de un cristiano que encontró una oración litúrgica y que la sabe cantar. Bien por él. Fin de la historia. Pero esto no es así. Todo este largo periplo no tiene otro propósito que recoger a mi audiencia desde la base misma, mostrar la grandeza de esta oración y cómo llegué a conocerla. Pero sobre todo mi objetivo es lograr difundir el pequeño oficio y contagiar a más personas de esta belleza mariana. Pero admito que no es fácil. Nadie dijo que sería fácil por lo demás. En primer lugar, porque hay mucho que hacer en el día y las horas no alcanzan a todo. Y muchas veces no dedicamos mayor tiempo a Dios. En segundo lugar, porque ya pensando solo en prácticas religiosas, también la paleta de opciones es vastísima. Devociones de todo tipo, novenas, lecturas espirituales y bíblicas, adoración eucarística, coronillas, liturgia de las horas, Santo Rosario. ¿Por qué habría de preferir esta por sobre otras? ¿Por qué no aspirar a consolidar las prácticas que ya me propuse una vez en vez de andar en búsqueda de nuevas? ¿Y qué con la Santa Misa? Porque el tiempo que me tomará cantar maitines, 30 minutos aproximadamente, vísperas, 25 minutos y completas, 12 minutos, en ese tiempo me alcanza de sobra para ir a misa entre semana y quedarme 10 minutos en acción de gracias. Y me sobra tiempo para un café si quisiera. En suma, ¿por qué esto y no todo lo otro? ¿Para qué más? Difícil callejón de cuestionamientos. Diré en primer lugar que el pequeño oficio de la bienaventurada Virgen María no es mi primera recomendación de práctica de piedad. Ya lo he dicho antes. Lo primero que recomiendo a todo quien me pregunte es y será el rosario.
por muchas razones, entre otras porque Santa María sí lo pidió. Por lo tanto, el pequeño oficio es, por así decirlo, mi segunda oferta. Y lo recomiendo solo a quienes ya rezan el Santo Rosario. Dicho esto, añadiré que, despejado el Santo Rosario y su primacía, el pequeño oficio sí lo recomiendo por sobre toda otra práctica que no sea oración litúrgica, que como veíamos significa oración oficial de la Iglesia Universal. Por consiguiente, sí me parece preferible y recomendable por sobre otras devociones que no gozan de esta característica, sin decir que las otras devociones sean malas. Simplemente una oración litúrgica es todavía mejor. Y en este nivel de oraciones litúrgicas tenemos la Santa Misa y el Gran Oficio. Nadie aspira a competirle a la renovación incruenta del mismo sacrificio del Calvario. Con la Santa Misa no se compite. Es simplemente lo más grande que tenemos en la tierra. Y quien ya asiste a la Santa Misa entre semana o a diario, que lo siga haciendo, por favor. En lo que respecta al Gran Oficio, quien esté capacitado para rezarlo o cantarlo, no puedo sino recomendarlo que lo intente y que lo recite con perseverancia, pues le será de gran provecho. El pequeño oficio de la Bienaventurada Virgen María se nos ofrece a todos como una oración excelente, intensamente mariana y a la vez litúrgica que se reza con toda la Iglesia, enraizada en la Biblia y en himnos centenarios. Quien reza o canta con frecuencia el pequeño oficio encuentra esa estable paz y seguridad en esos rezos que poco a poco empiezan a calar en el alma y nos vuelven familiares las palabras de los salmos y nos permiten habitar la Biblia en el corazón mismo de la Iglesia. Cuando escuché que Dostoyevsky sostenía que la belleza salvaría al mundo, me pareció que exageraba. Pero esa frase me parece cada vez más certera. ¿Cómo se lucha contra este mundo que promueve la fealdad musical, la fealdad en el vestir, la fealdad en el mal hablar y maltratarnos, en los verdaderos linchamientos por medio de redes sociales? ¿Cómo se contrarresta esta época actual en el que los habitantes nos hemos matado unos a otros como nunca antes? Este genocidio permanente de niños inocentes matados en los senos de sus propias madres. ¿Cómo se desafían los espectáculos que normalizan las obscenidades y promueven el pecado? ¿Cómo se lograrán derogar las leyes que permiten mutilar nuestros cuerpos como si fueran propios, transitar de un sexo a otro como si Dios se hubiera equivocado con nosotros? ¿Cómo detener la moda de destruir nuestros espacios públicos y rayar nuestros edificios históricos? ¿Cómo se combate tanta fealdad e inmundicia? ¿Cómo rebelarse a ser tratado como una rata en un basural, obligados a beber y bañarnos en líquidos lixiviados? ¿Cómo combatir? ¿Con la razón? Sí, también. Y defenderemos la verdad y la bondad, y lucharemos por evitar el mal y desenmascarar la mentira, hacer el bien y decir la verdad. Pero personalmente he notado que no basta, que hace falta también otro ingrediente, y ese ingrediente es la belleza, porque la belleza debe ser experimentada para que transforme, y vivida persuade, convence, alegra. Cuando el mundo sepa que es posible vivir en una ciudad limpia y segura, cuando el mundo perciba que es posible el amor hermoso, no volverá a contentarse con la inmundicia y clamará a Dios por permanecer habitando la belleza. En este sentido, el pequeño oficio ha sido mi refugio de producción de belleza milenaria y no lo cambio ni lo dejo, porque me invita a no añorar las fealdades que me ofrece el mundo
y que he habitado tantas veces. Ya tenemos que empezar a finalizar. Quizá algún auditor quisiera darle una oportunidad al pequeño oficio de la Bienaventurada Virgen María. Queda por resolver cómo aprender a cantarlo. Lo primero que recomiendo es hacer lo que yo mismo hice cuando encontré en la plataforma Udemy el curso del pequeño oficio, en inglés The Little Office of the Blessed Virgin Mary. Pero entiendo que eso puede hacerse un poco cuesta arriba. En ese caso yo mismo ofreceré grabaciones en nuestro canal de YouTube, Cantate Domino, que nos servirán para aprender a cantar esta hermosa oración litúrgica. Adelanto que no soy cantante profesional ni músico. Simplemente logré aprender a cantarlo y no me contento con dejar esta alegría para mí. Siento la grata obligación de enseñarlo. Y así, poco a poco, por repetición, los cantos van entrando en nuestra memoria. Y cuando el gregoriano entra, no sale. Es como aprender a andar en bicicleta. Además del canto, lo otro que sugiero es que aprendamos las rúbricas del pequeño oficio, en el que cada parte tiene una posición corporal específica, lo que facilita la concentración y da mayor provecho a la oración. Somos almas encarnadas y en el pequeño oficio rezamos con nuestro cuerpo. Como toda rúbrica católica, los gestos son todos elegantes y armónicos, sin estridencias ni brusquedades. Incorporar todas las rúbricas requiere paciencia, pero es muy bonito aspirar a desarrollar la fidelidad a esas instrucciones litúrgicas que no pasan desapercibidas a los ojos de Dios ni de su madre. En este sentido, también el propósito de los videos es enseñar visualmente esas rúbricas que igualmente se incluyen en este libro. Gabriela Mistral compuso el Decálogo del Artista, verdaderos mandamientos para todo creador. La última de esas sentencias dice: de toda creación saldrás con vergüenza porque fue inferior a tu sueño. Al preparar esta edición latino-castellana del pequeño oficio y sus videos explicativos, hemos puesto mucho esfuerzo y dedicación. Sabiendo que todo esto es para gloria de Dios que María ensalza o magnifica, hemos dedicado largas horas e invertido lo que está a nuestro alcance para ofrecer algo digno de María. Pero al mismo tiempo, al haber concluido, sabemos que ha sido inferior a nuestro sueño e inferior a lo que María merece. Con todo, hemos logrado sacarlo a la luz y estamos agradecidos a Dios por esto. Ahora toca su obra, que con este humilde esfuerzo y sacrificio humanos, el Espíritu Santo, por intercesión de María Santísima, difunda entre los fieles esta noble y antigua devoción, oración litúrgica de la Santa Iglesia, para gloria de Dios y de su linda Madre, y para la santificación de todas las almas. Quedan todos invitados, pues, a conocer, amar y cantar el pequeño oficio de la Bienaventurada Virgen María, siempre después del rosario y con el Santo Rosario en la mano. Termino pidiéndole a la Virgen una de las tantas cosas que le pedimos en el pequeño oficio. Vitam prestam puram, iter para tutum, ut videntes Jesum, semper coletemur. Danos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús, gocemos contigo eternamente.